pantalla y también puedan escucharme. Listo, Yuri. Gracias. Entonces estamos sin el problema del anterior jueves, del anterior sábado, perdón. Ya lo que vamos a hacer ahora es repasar un poco este tema que está apareciendo en la pantalla y que se refiere a la difusión de una película líquida descendente, transferencia de materia por convección forzada, que hemos desarrollado ya en la clase anterior y hemos visto, teníamos esta figurita, donde un líquido desciende a través de una pared que tiene esa pared en un ancho W y una longitud o una altura L. El líquido desciende en la dirección Z y desde luego al descender va arrastrando la especie que difunde A. Pero también en la interfase líquido-gas hay el líquido B y el gas A. El gas A se disuelve en el líquido B y empieza a difundir hacia el interior de la pared. Entonces hay dos tipos de movimiento, un movimiento netamente de transporte global en la dirección Z y un movimiento netamente difusivo, transporte difusivo, en la dirección X. Para eso habíamos definido un elemento de control relacionado con delta X y delta Z. Ya para la dirección X, el área de transferencia para esta dirección X, para esta dirección, el área de transferencia va a ser W por delta Z, es decir, esa área perpendicular al movimiento en la dirección X. Y el área para la dirección Z, para esta dirección, también va a ser W, pero esta vez multiplicado por delta X, es decir, esta área. Ya la película tiene un espesor ρ, ya donde ρ es el espesor de la película, pero además también reconocemos, y lo decíamos así en la clase anterior, de que la solubilidad de los gases es muy baja. Y por lo tanto vamos a poder considerar en el desarrollo del modelo de que la transferencia de materia por difusión se va a presentar fundamentalmente en las capas más externas del fluido. Ya nos dan el perfil de velocidades y en este modelo hemos dicho, vamos a ver cómo se podría incorporar el perfil de velocidades en el modelo de distribución de concentraciones. Y nos da este perfil. Velocidad de Z, que depende de X, va a ser igual a la velocidad máxima por 1 menos X sobre delta al cuadrado. El elemento de control, que ya lo vimos líneas arriba, delta X por delta Z. Sobre este elemento de control, dos entradas de materia, una en la dirección Z, relacionada con delta X, y otra en la dirección X, relacionado con delta Z. El balance de materia, que lo mostramos aquí, densidad de flujo molar D evaluado en Z por su área de transferencia W por delta X, más la otra entrada, densidad de flujo molar D evaluado en X por su área de transferencia W por delta Z, y las salidas menos las salidas. Densidad de flujo molar D evaluado en Z más delta Z, y menos la densidad de flujo molar D evaluado en X más delta X. Ambos multiplicados por su área de transferencia igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos planteando una de las condiciones bajo las cuales va a funcionar la ecuación que vamos a construir, o vamos a obtener,
es régimen estacionario. Reordenando la ecuación y dividiendo entre menos delta x, delta z, ya llegamos a la ecuación que tienen en la pantalla y que nos permite establecer una ecuación diferencial que representa el balance de materia, pero considerando las dos direcciones. La dirección z, la dirección en que desciende el fluido, y la dirección x, la dirección donde se produce o en la cual se produce la difusión. Y tenemos que la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Z más la densidad de flujo molar de A respecto de X es igual a 0. Como consideramos dos dimensiones del espacio, X y Z, entonces esta ecuación, como es lógico, viene representada en derivadas parciales. Ya habíamos hecho la ley de Fick, el análisis de la ley de Fick. En este caso en particular, un doble análisis de la ley de Fick, un análisis de la ley de Fick para la dirección Z y un análisis de la ley de Fick para la dirección X. En la dirección Z, el proceso es netamente difusivo. En la dirección Z, el proceso es netamente de transporte global. Este primer término, fracción molar de A por la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de B. ¿Sí? Que hemos anotado aquí abajo, densidad de flujo molar de A en la dirección Z, molar de A por la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de B. En sistemas binarios, la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de B es la densidad de flujo molar total. Por lo tanto, la densidad de flujo molar de A en la dirección Z va a ser la fracción molar de A por la densidad de flujo molar total. También hemos visto, cuando hemos hablado de las definiciones de velocidades, que puedo expresar densidad de flujo molar total, el producto de la concentración total por la velocidad con la que se mueve. En este caso podría multiplicar por el perfil de velocidades, por la ecuación del perfil de velocidades. Y por lo tanto, ese análisis de la ley de Fick me va a decir inicialmente que es fracción molar de A por concentración total por velocidad en la dirección correspondiente, en este caso Z. Y fracción molar por concentración total no es otra cosa que la concentración de A, multiplicado por la velocidad en la dirección Z. En la dirección X solamente hay un aporte difusivo, ya no hay aporte global. La densidad de flujo molar de A evaluada en X menos la difusividad de A en B. Él no habla de la concentración de A, pero para la concentración de A solamente estamos considerando la dirección de X, menos la difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de X. Solamente consideramos que la difusión se realiza o se efectiviza es solamente en la dirección X. Entonces aquí ya tengo los dos análisis de la ley de Fick para el transporte global en la dirección Z y para el transporte difusivo en la dirección X, y reemplazo estos dos valores en mi ecuación de balance de materia. En vez de la densidad de flujo molar de A evaluada en Z, coloco la concentración de A por la velocidad en Z de X. Como verán, esta velocidad en la dirección Z solamente va cambiando de valor con la dirección X, no así con Z, por lo tanto este término va a quedar fuera de la derivada. Y menos la variación respecto de X de la difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de X. Ya hemos sacado de la densidad de flujo molar de A evaluada en X, ya hemos sacado el signo negativo. Y también la difusividad va a poder salir fuera de la derivada, considerando que estamos trabajando a temperatura constante y presión constante, y por lo tanto la difusividad de A en B va a ser constante. Reemplazamos el perfil de velocidades, como se ha hecho en este documento. ¿Ya? Variación respecto de Z de la concentración de A por la velocidad máxima. Ya empiezo a escribir aquí el perfil de velocidades, velocidad máxima, por 1 menos X sobre ρ, ¿sí? X sobre el espesor de esa película, todo elevado al cuadrado. Menos la variación respecto de X, difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de X es igual
a 0. Ya llegamos hasta esa ecuación. Esta ecuación, para ser resuelta, tenemos ya todo este término, velocidad máxima 1 menos x sobre rho al cuadrado es independiente de z, puede quedar fuera de la derivada, y solamente voy a tener la variación de la concentración de A respecto de z, es decir, necesito una condición límite de z versus la concentración de A. Y en este segundo término, tengo una derivada segunda de la concentración de A respecto de x al cuadrado. Por lo tanto, necesito dos condiciones límite de x frente a la concentración de A. Tengo la ecuación diferencial, voy a plantear las condiciones límite. Decíamos dos condiciones respecto de la dirección x, en x igual a 0 y en x igual a ρ. Es decir, en la interfase gas líquido y en la interfase líquido sólido. En la interfase gas líquido, donde se produce la solubilidad del gas A en el líquido B, la concentración de A va a ser igual a C0. ¿Ya? Eso se presenta en la interfase gas líquido y eso está evaluado para cualquier Z igual a Z, para cualquier valor de la altura L que nos indica el esquema, la figurita. Y en X igual a ρ, la interfase líquido pared, ahí se va a acabar el perfil y la variación de la concentración de A respecto de X vale 0. Eso se presenta en la interfase líquido pared. Y la condición para Z, en Z igual a 0, donde comienza a moverse o comienza a descender el fluido, ¿sí? Ahí todavía no hay nada disuelto de A y por lo tanto la concentración de A va a ser igual a 0. Este es el inicio del descenso del líquido para cualquier valor de X. Y aquí arriba también en esta interfase, esa derivada podría evaluarse para cualquier valor de Z. En la ecuación diferencial tenemos las condiciones límite, pero tenemos una complejidad bastante grande en la ecuación diferencial porque nos aparece una función de x elevado al cuadrado que matemáticamente puede hacer más compleja la resolución. Pero desde el punto de vista físico-químico, sabemos que la solubilidad de los gases en los líquidos es baja. Y por lo tanto podemos asumir que el fenómeno o la transferencia de materia no se va a presentar hasta el espesor de la película ρ. Y por lo tanto podemos reescribir nuestra ecuación asumiendo que x igual a ρ, ¿sí? Al espesor de la película, donde no voy a tener presencia de A, porque la solubilidad del gas A en el líquido B es muy baja, entonces puedo asumir que este x igual a ρ pueda representarse como x igual a infinito. Y hacemos ese cambio. Considerando que la solubilidad de los gases en los líquidos es bastante baja y no es apreciable, se asume como condición de modelo que el perfil de concentraciones es pequeño y solo se desarrolla a la velocidad máxima. Y ρ, el espesor de la película, se considera infinito. Como se considera infinito, eso significa que voy a manejar una metodología de resolución diferencial, en este caso ecuación diferencial parcial, en la cual tenga que aglutinar las dos variables independientes, es decir, colocar mis variables x y z en una sola variable μ, convertir estas dos variables independientes en solamente una variable independiente, que la vamos a llamar μ, y la concentración en ese x igual a infinito va a ser 0, la concentración de A va a valer 0. Pero además se va a reducir, ¿no? Este término, 1 menos x sobre infinito va a ser 1. Entonces solamente voy a tener en el primer término de la ecuación diferencial variación respecto de z de la concentración de A por la velocidad máxima menos la variación respecto de x, esto no va a cambiar, el aspecto difusivo no va a cambiar, la difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de x.
Y las condiciones límite, sigo necesitando aquí 3 condiciones límite. La primera condición límite en x igual a 0, la concentración de A va a ser sea 0. Y esta es la condición que cambia, que está pintado aquí de rojo. En vez de colocar x igual a delta, asumiendo que A no va a llegar a difundirse hasta delta, por la baja solubilidad que tienen los gases en los líquidos, es decir, estamos hablando de cualquier gas, y los líquidos en los que son solubles, fundamentalmente el agua, x igual a infinito, la concentración de A va a ser igual a 0. Esa es la condición límite que estamos cambiando con esa interpretación de que la concentración o que la solubilidad del gas A en el líquido B es baja. Y como es baja, ya no voy a tener x igual a delta, sino x igual a infinito. Y bajo el mismo concepto de que ¿por qué le llamo infinito? Porque el perfil no va a llegar, ya no va a existir a partir de ese punto. Entonces, con esa condición de que x sea igual a infinito como consecuencia de que la solubilidad del gas A en el líquido B es baja, planteo esta condición límite, pero además implícitamente ya estoy planteando una estructura del resultado. En el resultado me va a aparecer la función error. ¿Bien? En el examen me aparece que varios de los estudiantes resolvieron o resolvían alguna de los modelos con la metodología para resolver cuando x es igual a infinito, ¿ya? Y no definían x infinito, y otros definían x infinito y trataban de resolver o resolvían con el mismo método, pero en ninguno de los casos decía que esos modelos eran semi-infinitos, ¿no? ¿Ya? Algo que me preocupa antes de continuar con esto es que he notado que varios de los estudiantes están pensando que tenemos que aprendernos de memoria fenómenos de transporte. No es así. Ya, fenómenos de transporte se trata de desarrollar los modelos. La buena noticia es que no pueden ser muchos modelos. ¿Ya? Si podemos conocer el manejo de coordenadas, el otro detalle era ese, de que varios estudiantes han pensado que todo era coordenadas rectangulares. Variación de x, o variación respecto de x, más variación respecto de y, más variación respecto de z, y no era así, ¿no? Las figuras geométricas planteadas eran distintas. Y eso también es un indicador de que varios estudiantes no están comprendiendo la construcción de estos modelos. Ya tenemos entonces la ecuación diferencial ahora sí, las condiciones límite y la metodología de resolución que podemos plantear, que hay una concentración de A que va a ser una función de nu, que es la ecuación diferencial parcial que permitirá encontrar el modelo de distribución de concentraciones. Asumiendo que hay una solución de la concentración de A, ¿ya? Y aquí tenemos la ecuación. En la última clase habíamos sacado la velocidad máxima de la primera derivada porque esa velocidad máxima es un valor constante, fuera de la variación de la concentración de A respecto de Z. Y también habíamos sacado la difusividad de A en B, asumiendo la temperatura constante y también la presión constante para el gas, que son ya condiciones de modelo, presión y temperaturas constantes. También habíamos reordenado la variación de la concentración de A respecto de Z menos la difusividad de A en B sobre la velocidad máxima. Esto también habíamos comentado. Aquí tenemos una comparación, no es un número adimensional, si ustedes hacen unidades, no es un número adimensional. En la difusividad vamos a tener, por ejemplo, metros cuadrados sobre segundo,
y la velocidad máxima vamos a tener metros por segundo, es decir, las unidades de esta relación son metros, como si fuera una longitud adimensional. Pero básicamente es la comparación de dos fenómenos que se dan en el sistema, ¿ya? Uno relacionado con la difusividad de A en B, que se refiere al transporte de materia por difusión. Y el otro relacionado con la velocidad máxima, que se refiere al transporte de materia por convección forzada, la convección misma. Entonces, este parámetro, numéricamente, si tuviéramos números, podríamos pensar más o menos cuál de los dos va a ser más importante, si la difusividad de A en B o la velocidad máxima con que se mueve el líquido sobre la pared. Por la variación segunda de la concentración de A respecto de x al cuadrado es igual a 0. Aquí decimos que hay una solución tal que permite escribir que la concentración de A va a ser igual a la concentración de A, que es una función exclusiva de nu, donde este nu va a ser 4 veces, ¿sí? Y aquí en los anteriores casos aquí teníamos alfa, ¿no ve? Ahora tenemos difusividad de A en B sobre la velocidad máxima, y eso es lo que escribimos. En vez de escribir 4 alfa z, aquí voy a describir 4 veces la difusividad de A en B sobre la velocidad máxima. Ya de manera tal que si este nu también es considerado una longitud adimensional x en metros, y esta raíz, si ustedes hacen el análisis dimensional, también me va a dar metros. Y por la regla de la cadena, para tener estas dos derivadas, la variación de la concentración de A respecto de z y la variación segunda de la concentración de A respecto de x al cuadrado, por regla de la cadena, variación de la concentración de A respecto de nu por variación de nu respecto de z. Y para esta otra regla de la cadena, variación segunda de la concentración de A respecto de nu cuadrado por la variación de nu cuadrado respecto de x al cuadrado. Solamente regla de la cadena. Y ahí tenemos los dos términos. Ya hicimos un trabajo similar en anteriores modelos, o sea que esta parte ya no va a ser tan explícita en esta clase, pero reemplazamos, ¿no? Estas ecuaciones en función de nu. Ya puedo evaluar la variación de nu respecto de z, la variación de nu respecto de z, y puedo evaluar la variación de nu cuadrado respecto de x cuadrado. En ese desarrollo, con esas variaciones, puedo llegar a esta ecuación diferencial, que ya la represento en términos de derivada total. La variación segunda de la concentración de A respecto de nu cuadrado, más 2 veces nu, variación de la concentración de A respecto de nu igual a 0. La ecuación diferencial muy parecida a una ecuación que veíamos en transporte de energía, en distribución de temperaturas, en régimen transitorio. También si veríamos distribución de temperaturas en 2 dimensiones, en régimen estacionario, y con una de las longitudes infinitas, llegamos también a esta misma ecuación. Hay muchas analogías entre lo que es transporte de energía y transporte de materia. Ahora, las condiciones límite de esta ecuación van a ser las siguientes. Estas eran las que teníamos. Ya, en x igual a 0, en la interfase líquido-gas, la concentración de A era CA0. En x igual a 0, por mi definición de nu, en x igual a 0, nu vale 0. En x igual a 0, nu vale 0. Y la concentración de A va a ser CA0. En este nu ya he absorbido las dos variables independientes. El valor de la variable dependiente en ese punto nu igual a 0, o x igual a 0, se mantiene como la concentración de A inicial. Es decir, este nu me sigue representando la interfase líquido-gas.
gas. La segunda condición límite en X igual a infinito, la concentración de A también vale 0, recordando que esta condición la hemos planteado en el reconocimiento de que la solubilidad de los gases en los líquidos es baja y por lo tanto va a haber un punto a partir del cual la transferencia de materia o la difusión de A prácticamente no va a ser apreciable. Y a partir de ese punto podemos indicar que X va a ser igual a infinito. Cuando X vale infinito, nu vale infinito y la concentración de A va a seguir siendo 0. Y también con ese nu absorbemos esta tercera condición límite referida a Z, donde comienza a descender el fluido en Z igual a 0, la concentración de A vale 0. Por la definición del nu que tenemos acá, ¿sí? Cuando Z vale 0, va a ser X sobre 0, eso es una indeterminación matemática, es un infinito, por lo tanto, en nu infinito, la concentración de A vale 0. Ya tenemos esta segunda condición límite en función de nu igual a infinito y la concentración de A igual a 0, absorbe dos de las condiciones límite del sistema dimensionado. Absorbe X igual a infinito y Z igual a 0. Entonces ahora tenemos la ecuación diferencial ordinaria de segundo grado y tenemos sus condiciones límite. En la metodología de resolución hemos planteado en formato general de que primero voy a obtener mi solución general y después, en función de las condiciones límite, voy a obtener mi solución particular. ¿Preguntas hasta ahí? Y ahora la resolución la tienen en los cuadernos anteriores, de los anteriores temas, o lo tienen también en los cuadernillos que se han subido en el Classroom. Y hacemos una primera integración llamando la variación de la concentración de A respecto de nu igual a W. Y vamos a cambiar esta nomenclatura. Ese W alguien puede pensar que es el ancho, ¿no?, de la pared. Y le vamos a llamar S. Y la ecuación se va a convertir en variación de S dos nu por S. Una primera integral va a ser variación de S sobre S igual a menos 2 nu variación de nu. Integrando vamos a tener el logaritmo natural de S va a ser igual a menos nu cuadrado más el logaritmo natural de C1. ¿De acuerdo con esa integral? Es muy parecido a otros dos desarrollos que tenemos en temas anteriores, de donde S va a ser igual a C1 por E a la menos nu cuadrado. A la anterior ecuación de la anterior ecuación sacamos los antilogaritmos y nos permite llegar a esta ecuación. Reemplazando S e integrando nuevamente, aquí ya vamos a tener en función de la concentración de A, y variación de la concentración de A respecto de nu va a ser igual a C1 E a la menos nu cuadrado. En la integración, variación de la concentración de A va a ser C1 E a la menos
mu cuadrado, o integral de la variación de la concentración de A, integral de S1 a la menos mu cuadrado, variación de mu, y en la integración más una constante C2. S1 va a quedar fuera de la integral. La concentración de A va a ser igual a C1 por la integral de E a la menos mu cuadrado, variación de mu, más la constante C2. Una consideración que también hemos hecho en los casos anteriores es que esta integral de E a la menos mu cuadrado no tiene una forma analítica de integración. Y aquí es donde nos va a aparecer la función error en su representación. Y también puedo colocar, estoy obligado a colocar a la integral los límites para poder evaluar adecuadamente esa función e a la menos mu cuadrado en su integración. Entonces, con las dos condiciones límite, en mu igual a 0, la concentración de A vale sea 0. En esta ecuación, en igual a 0, la concentración de A es igual a sea 0. Por lo tanto, sea 0 va a ser igual a C1 por la integral de 0 a 0. E a la menos mu cuadrado, variación de mu. Integral de 0 a 0 es una integral cíclica, integral que tiene el mismo límite inferior que el límite superior, vale 0. Ya no solamente es integral de 0 a 0, sino en forma general, integral con límite inferior igual al límite superior, vale 0. Y se denomina integrales cíclicas, ¿no ven? Variación de mu más la constante C2. Y entonces, de aquí, como esa integral vale 0, sea 0 va a ser igual a la constante C2. Y la constante 1 va a ser para mu igual a infinito, la concentración de A vale 0. Cero va a ser igual, ¿ya? Concentración de A 0, 0 igual a C1 por la integral de 0 a mu, de 0 a infinito de E a la menos mu cuadrado, variación de mu, más la constante C2, que ya estoy colocando aquí, sea 0. El valor de esta integral de 0 a infinito de E a la menos mu cuadrado es raíz de pi sobre 2. Y por lo tanto, 0 va a ser igual a esta constante C1, raíz de pi sobre 2, más la concentración de A inicial. Ya voy a tener el valor de la constante C1, que va a ser menos 2 sobre raíz de pi por la concentración de A inicial. Ya tengo los dos valores de las constantes, C2 igual a CA0 y C1 igual a menos 2 CA0 sobre raíz de pi. En la solución general, la concentración de A va a ser igual a menos 2 CA0 sobre raíz de pi, ¿sí? La constante C1, por la integral de 0 a mu de E a la menos mu cuadrado, variación de mu. Más la constante C2 que vale CA0. Puedo sacar como factor común de estos dos términos CA0 y colocar que CA sobre CA0 es igual a menos 2 sobre raíz de pi, la integral de 0 a mu de E a la menos mu cuadrado, variación de mu. ¿Bien? Este término, menos 2 sobre raíz de pi, integral de 0 a mu, E a la menos mu cuadrado, variación de mu, es la función error. ¿Sí? Es las tablitas de función error de donde saco los valores para diferentes valores de mu. Haz 1. Ya si reordeno 1 menos la función error. Reordeno CA sobre CA0 va a ser igual a 1 menos la función error, menos 2 sobre raíz de pi, integral de 0 a mu, E a la menos mu cuadrado, variación de mu. Y finalmente, concentración de A sobre concentración de A inicial va a ser igual a 1 menos la función error de mu, lo que hemos indicado, y 1 menos la función error
es el complemento de la función error cuando estoy trabajando con valores de función error como máximo 1, un 100%. Por lo tanto, la concentración de A sobre la concentración de A inicial va a ser igual al complemento, ¿ya?, de la función error de nu, o 1 menos la función error de nu. La concentración de A sobre la concentración de A inicial, el complemento de la función error de nu, hemos definido nu de esta manera. X sobre 4 veces sobre la raíz cuadrada. ¿Ya? X sobre la raíz cuadrada de 4 veces la difusividad de A en B por Z todo sobre la velocidad máxima. Ese es el perfil de concentraciones para esta película líquida descendente, donde implícitamente he incorporado el perfil de velocidades que por razones tanto de carácter físico-químico, solubilidad baja del gas en el líquido, porque no también razones matemáticas de ecuaciones de derivadas parciales más complejas, pero sobre todo basándonos y justificándonos con que la solubilidad de los gases es baja en los líquidos, podemos incorporar el perfil de velocidades solamente como la velocidad máxima. Y este es el perfil de velocidades. Preguntas, jóvenes, señoritas. Ya voy a colgar este material en el Classroom. Y después vamos a pasar a plantear otro modelo. Difusión y reacción química en el interior de un catalizador poroso. Estamos hablando de reacciones heterogéneas. Y además, en un catalizador poroso. Y un parámetro muy importante dentro de lo que son los reactores heterogéneos, el factor de eficacia. El factor de eficacia que solamente es una comparación entre la velocidad de reacción relacionada con el catalizador o con el área del catalizador, con el área donde se desarrolla la reacción química, comparada con una supuesta reacción que se desarrollaría en todo el volumen del catalizador. Y ese es el factor de eficacia. Comparación de una velocidad que es real con una velocidad teórica que considera como si en todo el volumen se desarrollara la reacción. Y aquí tenemos el esquema. Inclusive esto también es una fotografía tomada del libro. Ya si hay alguna duda también, esto está tal como viene en el libro. Aquí tenemos el catalizador con una isomerización. Esta es una reacción de isomerización. Desde luego, pueden haber muchos modelos aquí porque las reacciones químicas, hay miles, ¿no?, de reacciones químicas. Y aquí estamos hablando solamente de una reacción de isomerización en que A se convierte en B en el interior de este catalizador, es decir, el gas A va a difundir al interior de este catalizador por los poros del catalizador y va a producir la isomerización obteniendo B. ¿Ya? La concentración en la superficie es la concentración de A superficial,
Y aquí en la superficie del catalizador hay una concentración de superficial y sobre este catalizador hay una corriente gaseosa que contiene la concentración de A en la superficie, sea S, pero también contiene la concentración de B en la superficie. Ya este catalizador, planteado en forma esférica, tiene un radio R. Ya estamos planteando el catalizador en forma esférica. Hay muchas formas geométricas también que pueden ser asimiladas como catalizadores. Pueden ser láminas, pueden ser anillos, pueden ser ovoides, etc. Y entonces ese es el esquema y vamos a plantear el modelo sobre este esquema y vamos a plantear al final de este modelo una idea de lo que sería el factor de eficacia en función del modelo que vamos a construir, es decir, esa comparación de velocidades que hemos indicado. Y aquí nos muestra un pequeño recuadro, ¿no ve? De la esfera. Voy a aumentarle esto. Aquí del radio R y arribita hay un pequeño recuadro que nos muestra una parte de la esfera. Esa parte de la esfera se muestra aquí. Son estos poros que tiene el catalizador. Y sobre las superficies de esos poros se produce la reacción A pasa a B. ¿Ya? Hay una concentración Ca sub S alrededor de la esfera y todo lo que está achurado representa el sólido. ¿Ya? En este tipo de catalizadores porosos ya se busca que se pueda tener un área muy grande para que se produzca la catálisis en un volumen relativamente pequeño. Pueden ser, por ejemplo, 100 metros cuadrados por gramo. O una masa muy pequeña, 100 metros cuadrados por gramo. Entonces, esos son los datos. Estamos imaginándonos los poros y planteamos una velocidad de reacción heterogénea, en primer orden, de K por A la concentración de A. Esta velocidad de reacción heterogénea considera la constante cinética, un área del catalizador, que es el área por unidad de volumen que tiene el catalizador por la concentración de A. Esta es una expresión cinética para un reactor o para una reacción en la cual se utiliza un catalizador sólido y un reactivo fluido, donde A es el área del catalizador por unidad de volumen del catalizador, lo que indicamos hace unos momentos. Esto también juega un papel muy importante. Alguna vez por ahí les toca trabajar con catalizadores, ya en ciencias, en química de ciencias puras, están desarrollando algunos tipos de catalizadores. Lastimosamente, con el colega que coordinamos, falleció con el COVID, el doctor Saúl Cabrera. Coordinamos varios proyectos de grado, inclusive que algunos de nuestros estudiantes puedan acceder a espacios de becas en Suecia que tiene la carrera de química, y solamente trabajando con catalizadores. Ya vamos a ver más adelante si podemos coordinar de igual manera con los colegas que están trabajando ahí. ¿Ya por qué les comento esto? Porque una de las debilidades que tenemos, y va a ser igualito en ingeniería ambiental, ingeniería química, ingeniería petroquímica e ingeniería de alimentos, es que no tenemos una materia específica que nos hable de catalizadores.
y el desarrollo de los catalizadores, que es parte efectivamente de las ciencias puras de química, pero también ya llevar esos catalizadores a nivel de producción es un trabajo ingenieril. Y ahí tienen otro espacio para investigar, para trabajar, para desarrollar modelos. ¿Bien? Ahora, como hemos visto, nuestro catalizador es una esferita. ¿Bien? Y por lo tanto tengo que trabajar en coordenadas esféricas. Eso era lo que me llamaba la atención en los exámenes, de que se les decía un cilindro, ¿no? Transferencia radial. Ya, creo que ahí nadie se ha equivocado, pero cuando he dicho transferencia axial, muchos no han comprendido, no muchos, sino varios no han comprendido qué significa axial. ¿Ya? Y cuando hemos hablado de coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas radiales, varios han pensado que las coordenadas rectangulares son aplicables a todo, y no es así. Todo depende de la forma geométrica. Y en extremo, ¿no ve? Porque académicamente hablamos de formas geométricas bien definidas, ¿ya? Láminas o coordenadas rectangulares para formas geométricas que tienen relación con X, Y, Z, coordenadas cilíndricas, radial, axial, R y Z, y coordenadas esféricas solamente R. Ya, académicamente lo manejamos así, pero también tenemos que tener cuidado o imaginación en poder pensar, por ejemplo, que un grano de arroz, ya todos se sirven arroz, alguna vez fíjense las formas que pueden tener diferentes tipos de arroz. Hay arroces que son más esféricos, tienen una tendencia a ser esféricas, aunque no son exactamente esféricas, pero puedo manejar coordenadas esféricas en ese modelo. Pero ya dando las condiciones, ¿no? Una condición de modelo sería de que en ese arroz que se llama cateto, que es más pequeñito y que tiene alguna tendencia a ser esférica, puedo manejar coordenadas esféricas. Pero hay otros arroces, por ejemplo el Carolina, que puedo manejarla como coordenadas cilíndricas. Entonces mucho hace la imaginación. Les comentaba que en un semestre anterior, hay un problema que hay en el libro, que se refiere a un pavo, tiempos de cocción de un pavo, que corresponde a la transferencia o perfiles de temperatura en régimen transitorio. Y también ahí consideraron que el pavo podía ser trabajado en coordenadas rectangulares. Ya, inclusive a partir del ayudante de ese tiempo consideraron que se podía trabajar en coordenadas rectangulares. Efectivamente, podía ser que el resultado, el modelo, tenga las mismas características, pero nunca hemos visto un modelo cuadrado, ¿no? O un pollo cuadrado, o un pavo rectangular, sino que la estructura del pavo, el cuerpo del pavo es más o menos ovoide, ¿sí? Nace a partir de huevo, y la forma más próxima, pues, coordenadas esféricas. ¿Bien? Aunque no están los de alimentos en esta materia, también les decía en clases anteriores de que hay un librito muy bonito, muy interesante en la biblioteca, que habla de fenómenos de transporte en alimentos, aunque hay algunos errores que también les he comentado, pero, por ejemplo, estudia la transferencia de calor del cono de un helado, del que conoce, el que tiene su conito y su esfera de helado encima, ¿no? Y hace el análisis de transferencia de calor en ese modelo, mezclando coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Es decir, para el cono, para parte del cono donde no hay mucha variación, lo trata como coordenadas cilíndricas y al helado mismo como coordenadas esféricas. Con estos comentarios y retornando
a nuestra esfera catalizadora, ya, voy a trabajar el elemento de control en coordenadas esféricas. Para eso tomo el elemento de control como delta R, que lo tienen en pantalla. Este elemento de control delta R va a tener una densidad de flujo molar de A que ingresa en R, y a la salida va a tener una densidad de flujo molar de A que sale en R más delta R. Tengo el elemento de control, tengo definidos la densidad de flujo de materia sobre ese elemento de control, en este caso R y R más delta R, y como me dice la regla, me dice la metodología, tengo que plantear un balance de materia sobre ese elemento de control. Ya la diferencia está que aquí tengo que multiplicar por el área de una esfera, por 4pi r cuadrado. ¿Ya? Y a la salida, por 4pi r más delta r todo elevado al cuadrado. Y hay también otro problema que tienen que subsanar algunos de los jóvenes estudiantes, que seguramente han sido errores tal vez por que se han ofuscado, se han puesto nerviosos, pero colocaban el área de un cilindro para la esfera, ¿no? Colocaban el área de un cilindro, o al revés, otros para el cilindro colocaban el área de una esfera. Y cada forma geométrica tiene sus particularidades. En el caso que estamos desarrollando, si el área de la esfera en R, 4pi r cuadrado, y en R más delta R, 4pi r más delta R, todo elevado al cuadrado. Este balance de materia, que lo tenemos aquí, la densidad de flujo molar de A, es en R, por su área de transferencia, 4pi r cuadrado. Ahí tengo la densidad de flujo molar de A la entrada, menos la densidad de flujo molar de A evaluado en R más delta R por su área de transferencia, 4pi r más delta R al cuadrado. Y menos, ya en ese elemento de control va a haber reacción química porque la porosidad está ubicada en ese elemento de control. En realidad la porosidad está ubicada en todo el catalizador. Entonces, menos el consumo de reactivo, que va a estar dado por la velocidad de reacción de A, que tenemos definida su ecuación cinética, K por A minúscula por la concentración de A, multiplicado por el área, 4pi r cuadrado, ¿ya? Pero por el delta R. Delta R, que es el espesor del elemento de control. Entonces, este 4pi r cuadrado por el delta R me está dando el volumen del elemento de control. Eso es igual a 0. Ahora, en ese término R más delta R es tan pequeño que puedo escribir en este segundo término densidad de flujo molar de A evaluada en R más delta R por 4pi r cuadrado. Sí, es lo que hemos anotado aquí, densidad de flujo molar de A evaluada en R por 4pi r cuadrado menos densidad de flujo molar de A evaluada en R más delta R por 4pi r cuadrado menos el consumo de A, la velocidad de reacción por el volumen del elemento de control igual a 0. Régimen estacionario, cinética de primer orden, heterogénea, que ya son condiciones de modelo. Reordenando y dividiendo entre delta R, ya antes, lo que se ha hecho aquí es dejar de lado el valor de 4pi. Es constante, ¿no ven? Aparece en cada uno de los términos. 4pi lo saco como factor común, no es igual a 0 y por lo tanto queda fuera de la ecuación. Y me quedo con la ecuación densidad de flujo molar de A evaluado, la densidad de flujo molar de A evaluada en R
por R cuadrado más la densidad de flujo molar de A evaluada en R más delta R por R cuadrado y menos la velocidad de reacción por R cuadrado y por delta R. Reordenando y dividiendo entre delta R, voy a tener menos la densidad de flujo molar de A evaluado en R más delta R por R cuadrado, menos la densidad de flujo molar de A evaluado en R por R cuadrado sobre delta R. Y menos la velocidad de reacción heterogénea por R cuadrado igual a 0. ¿Ya? Aquí en ningún caso voy a poder, por la condición del modelo y por la condición de las variables, en ningún caso voy a poder decir R cuadrado factor común fuera de la ecuación. R cuadrado es una variable independiente y tengo que mantenerla en la ecuación y en su planteamiento. Cuando delta R tiende a 0, tengo la derivada de la densidad de flujo molar de A la derivada de la densidad de flujo molar de A por R cuadrado respecto de R. Ya reordenando y cuando delta R tiende a 0, tenemos aquí la variación de la densidad de flujo molar de A respecto a variación de la densidad de flujo molar de A por R cuadrado respecto de R. Era el término que me aparecía para los balances de materia en procesos donde no hay reacción química. Ya habíamos colocado una tablita, ¿no? Para coordenadas rectangulares, variación de la densidad de flujo molar o la variación de NA respecto de X, por ejemplo. Para coordenadas cilíndricas radiales, variación de la densidad de flujo molar de A por R respecto de R. Y para coordenadas esféricas, variación de la densidad de flujo molar de A por R cuadrado respecto de R. O sea, aquí podemos justificar que nuestro balance de materia está bien planteado. Como hay reacción química, tengo que considerar en el balance la reacción química, menos la velocidad de reacción o desaparición de A por R cuadrado. Todo eso es igual a 0, el régimen estacionario, que es mi balance de materia. En el análisis de la ley de Fick, ya tengo la densidad de flujo molar de A, la ecuación de Fick, ¿no? De fracción molar de A por la densidad de flujo molar de A, más la densidad de flujo molar de B, menos la difusividad de A en B por la variación de la concentración de A respecto de R. En el catalizador poroso, el proceso es netamente difusivo. Solamente se lleva a cabo por la difusión de A en el catalizador. Y por lo tanto, este aporte global XA por NA más NB vale 0. Y la densidad de flujo molar de A va a ser igual a menos la difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de R. Y esta es mi segunda ecuación que voy a reemplazar en la ecuación de Fick. En la ecuación de balance de materia, la variación respecto de R, reemplazo la densidad de flujo molar de A menos difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de R. Esa densidad de flujo molar de A estaba multiplicada por el radio al cuadrado, más la velocidad de desaparición de A por R al cuadrado. Ya podemos colocar aquí la velocidad de reacción de A y considerar que el proceso es a presión a temperatura y presión constantes y por lo tanto la difusividad de A en B también va a ser constante. Ya reordenando la ecuación, variación respecto de R cuadrado, difusividad de A en B, variación de la concentración de A respecto de R, ha vuelto positivo ese primer término, por lo tanto el segundo término va a ser negativo, menos la velocidad de reacción o desaparición de A, la constante cinética por A, el área por unidad de volumen del catalizador, por la concentración de A y por el radio al cuadrado igual a 0.
Ya puedo reordenar aún más y hacer inclusive una comparación entre los parámetros cinéticos, constante cinética y área por unidad de volumen, respecto de la difusividad. Ese parámetro me puede dar pautas de cuál proceso es más importante en ese reactor, si la reacción química misma, la cinética misma, o la difusión de A en B, que se referiría a la absorción de A en el catalizador. Que es el parámetro que mostramos en esta ecuación. La variación respecto de R, de R cuadrado, variación de la concentración de A respecto de R, menos la constante cinética por el área por unidad de volumen sobre la difusividad de A en B. Este parámetro que les indicaba, comparación entre reacción química, A por A, y difusividad de A en B, proceso difusivo, o sea, por R al cuadrado. Esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver y que requiere dos condiciones límite del radio respecto de la concentración de A. Sí, tal como está planteada la ecuación, podría obtener mi solución general, pero cuando hablo de modelos, necesariamente tengo que definir en esa solución general los valores de las constantes para tener la solución particular o el modelo. En R igual a R, en la superficie del catalizador, la concentración de A va a ser igual a una concentración de A superficial. Y en R igual a 0, la concentración de A en el centro de esa esferita, la concentración de A va a tener un valor finito, que lo vamos a llamar un valor B. Esa es la ecuación diferencial, esas son las condiciones límite, y pues vamos a resolver indicando de que hay un perfil planteado de tal manera, ¿ya? Es parte de la resolución de esta forma de ecuación diferencial, ¿ya? En la que asumo que hay una concentración de A sobre la concentración de A superficial, es decir, hay un perfil que va a ser una función del radio sobre el radio. ¿Ya? Tal vez nos limitamos, pero aprovechamos la metodología de resolución de ecuación diferencial, indicando que voy a considerar solamente los perfiles que tienen esta característica. ¿Ya? Perfiles en estos sistemas que puedan tener características o inclusive otros valores que no se puedan calcular con esta ecuación, ¿ya? No son considerados en este modelo. ¿Se ha entendido? ¿Preguntas? Entonces ya tenemos la ecuación diferencial. Tenemos la metodología de resolución y vamos a proceder a resolver. ¿Ya? ¿Alguien quería preguntar? He escuchado una vocecita, un micrófono. Ya, entonces vamos a completar este modelo, ya vamos a completar la resolución de la ecuación diferencial el día sábado. Vamos a hablar de lo que es el factor de eficacia y vamos a empezar a ver lo que son las ecuaciones de variación. ¿Ya? ¿Hay preguntas, jóvenes, señoritas? Inge, Adelante. en caso de que el área sea, no sé, un huevo, ¿tenemos que considerar como si fuera una circunferencia? Sí, ¿O son tendríamos... aproximaciones de los modelos. Ah, ya, está bien. Gracias, Inge. ¿Ya? Por ejemplo, si estuvieras estudiando la transferencia de materia
en un huevo, ya la forma geométrica más próxima que puedes tener es una esfera. Ya, o si nos vamos a casos extremos, si estuviéramos estudiando la transferencia de materia o energía en nuestro planeta, si nuestro planeta no es una esfera, ¿no ve? Es achatada a los polos, más o menos es un ovoide, pero cuando tratamos de describir un modelo, lo podemos considerar como una esfera. Entonces tienes que considerar, más que todo por las limitaciones o ventajas matemáticas, puedes tomar como limitaciones o también como ventajas de que cuando hablamos de las coordenadas que se han definido matemáticamente para desarrollar los modelos, no solamente tenemos esos espacios, coordenadas rectangulares, coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Entonces, necesariamente cualquier objeto, cualquier sistema que tú vayas a ver, ¿ya? Un primer criterio es poder asimilar la forma de ese sistema a una de estas tres coordenadas, a uno de estos tres tipos de coordenadas. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. ¿Por qué? Pues? Bien, entonces la pregunta de su compañero me parece importante, sobre todo, y espero que estén aquí en el aula algunos que seguramente se han equivocado o no han comprendido cuando han tratado de aplicar a los tres modelos que había en el examen coordenadas rectangulares. Si recuerdo, para el segundo caso estaban bien coordenadas rectangulares. No, ni para el segundo, ¿no? Era un cilindro radial, un cilindro axial, ¿ya? Donde podría ser parecido a las coordenadas rectangulares y una esfera. Y aplicaban a todo coordenadas rectangulares. En realidad no había uno que sea estrictamente coordenadas rectangulares. Y por eso tienen que aproximar la forma geométrica con que están trabajando a alguna de las coordenadas. En un caso anterior, también en transporte de energía, les decía, había una esfera, ¿no ve?, que se sumergía en un fluido. Y les decía por ahí, esto podría ser nuestra cabeza en las mañanas frías de nuestras ciudades de La Paz y el Alto, y que transferimos calor de nuestra cabeza hacia el ambiente, porque nuestra cabeza se enfría. Entonces, pues nuestra cabeza no es circular, no es esférica, ¿no? Pero podemos asimilar con fines de modelaje a una esfera. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hubiera preguntas, jóvenes, nos vemos el día o nos escuchamos el día sábado.